Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Yana Design. En el vídeo de hoy vamos a confeccionar una bolsa súper fácil, ya que el forro va a quedar integrado gracias a la costura francesa. Es una bolsa liviana a la que podréis dar muchas utilidades. ¿Os gusta? ¿Queréis aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos 1,10 m de una tela que mida 1,50 m de ancho. Nosotros os hemos preparado estos lotes para que hagáis una réplica del nuestro. Os dejaremos en descripción un pequeño croquis de cómo sacar las telas perfectamente para que os quede. Cuando hayáis terminado de cortar las telas os tienen que quedar estos 4 retalitos, ¿vale? Bueno, y con todo esto vamos a comenzar. Yo en mi caso he elegido una tela de rayas tramadita, así con un acabado muy rústico, muy chulo, para hacer esta bolsa. Esta tela mide 1,50 m de ancho por 1,10 m de alto, de la cual vamos a sacar las siguientes piezas. Yo la bolsa la voy a sacar con las líneas en horizontal, ¿vale? Las podéis sacar también, o sea, en vertical. Las podéis también sacar en horizontal, pero yo en mi caso las voy a sacar en vertical. Como es un cuadrado perfecto, en el momento que podéis decidir otra cosa, ¿vale? Y he cortado 4 cuadrados, 4 piezas de 45 por 45. Y luego 6 piezas, que son las que harán laterales, 2 laterales y lo que es la base del bolso. 6 unidades que midan 45, o sea, lo mismo de alto, por 15 centímetros de ancho. Y luego para lo que son las correas necesitamos 2 unidades que midan 15 por 65 de alto. Esto es para hacer las correas de la bolsa. Y luego, opcional, necesitaríamos los sellos de estampación con los que voy a hacer una etiquetita para poner en una esquinita del bolso. ¿Veis? Yo ya la tengo hecha, que es esta, que simplemente es estampar. Como os he enseñado en otras ocasiones, por no ser cansina, pues no lo voy a volver a hacer, pero bueno, ponéis aquí la gomita que elijáis, Made in Spain o hecho a mano, lo que vosotros queréis, y simplemente con la tinta lo ponéis aquí, ¿vale? En estos sellos los hemos usado en otras ocasiones. Utilizamos hemos utilizado el hecho a mano, este también. Hemos ido utilizando y hoy le ha tocado a Made in Spain, ¿vale? Eso es totalmente opcional, ¿vale? Bueno, y con todo esto vamos a comenzar. Bueno, este bolso es súper fácil, no lleva ni entretela, o sea, por no llevar no lleva ni entretela. Entonces lo que hemos hecho es hacer el forro, o sea, el bolso doble, de manera que las 2 telas te harán de forro. Luego haremos una costura francesa para que no se vean las uniones y ya está, va a ser súper fácil, ¿vale? Bueno, vamos a empezar primero por el lateral y así unimos el lateral primero. Vamos a unir los laterales, que os acordáis que teníamos 6 piezas de 15 por 45, entonces vamos a unirlas. Como no nos daba la tela entera para hacer lateral, base y costado y lateral, pues lo hemos hecho en 3 partes. Vamos a unir esta. No os rayéis mucho porque no os coincida la raya, la línea, porque va a ser un poco difícil, ¿vale? Vamos a hacer una unión. Como vamos a hacer costura francesa, lo que vamos a hacer es la unión. Vamos a hacer una costura muy finita, o sea, no vamos a hacer a patilla ni mucho menos, sino como a un par de milímetros, y luego vamos a doblarla y salvaremos lo que es esa costura. Ahora lo vais a ver cómo lo hago yo. Así, de esta manera, como lo veis, ¿vale? Hemos hecho una unión. Vamos a coser esto y volvemos y seguimos dando pasitos. Bueno, ya lo tenemos. Como veis, hemos hecho más o menos unos 2 milímetros así. Y ahora planchamos. O sea, asentamos la costura, vamos a decir. Y volvemos a sentar, ¿vale? Y ahora sí sería el momento de pasar un pespunte de lado a lado a patilla, ¿vale? El otro ladito igual. Vamos a pasar este pespuntito y seguimos montando. Muy bien, ya tenemos esta, ¿veis? Esta va a quedar de la parte exterior, así con este relieve tan chulo. Luego aquí quedará también relieve, entonces va a quedar como muy rústico. Y por dentro tú abrirás el forro y te quedará limpito, ¿vale? Esta la vamos a reservar y vamos a seguir con lo que es la parte, en este caso va a ser la delantera, porque
vamos a poner ya la etiqueta, ¿vale? La etiqueta, aprovechando que tengo dos telas, la voy a coser solamente a una y así, si por lo que sea se descuadrara, nunca se me va a quedar retorcida. Entonces, vamos a poner más o menos, voy a calcular, porque luego aquí hago costura y tal, es una cosita así. A ver, os lo voy a medir para ver más o menos a unos 8 y 8. Es que me ha quedado clavado. A 8 y 8 vamos a poner esta etiquetita. Luego aquí hacemos el dobladillo. Pienso que sí, que puede quedar muy guay ahí, ¿vale? Vale, a 8 y 8 vamos a ponerla aquí. Y lo que voy a hacer es pasarle un pespunte como a patilla de la propia etiqueta y luego voy a deshilachar las fibras, ¿vale? Que va a quedar muy guay. Bueno, ya la tenemos cosita y ahora lo que vamos a hacer es ajustar bien las dos capas, eso sí, que no nos quede retorcida la pieza, ni mucho, ni poco, hay que ir tensando por todas partes. Vamos a coser la pieza que teníamos anteriormente cosida de esta manera. Y ahora vamos a hacer encarar esta pieza, ¿ves? La protagonista la encaramos con la costura hacia adentro, ¿vale? Asegurándonos de que cogemos las 4 capas, tanto en un lado como en el otro. A ver. Ahora giramos aquí y seguimos. Tenemos que dar la vuelta completa a la bolsa, ¿vale? Y vamos a coser eso, unos 2 milímetros, 3, para que luego cuando pasemos por la parte de fuera patilla, lo salve esa costura. Vale, ya tengo esta parte. A mí me gusta empezar abajo y subo, y así creo que es más fácil. Ahora aquí. Vamos a pasar un pespunte haciendo todo el contorno. Aquí, aquí y aquí. Vamos a la máquina y volvemos. Bueno, mientras vamos a planchar las correas. A las correas no le vamos a poner ni entretela, simplemente vamos a doblar por la mitad. Así de esta manera y luego volveremos a doblar. Y simplemente con eso ya tiene la resistencia y lo que necesita, ¿vale? Vamos a ello. Bueno, quedaría así de esta manera. Simplemente le vamos a pasar un pespunte por aquí hasta abajo y otro por el otro lateral. Bueno, ya tenemos planchaditas las dos piezas. Las vamos a llevar a la máquina y vamos a llevar también este trabajo. Tenemos la etiquetita, ¿os acordáis? Que cosimos, ¿vale? Como encarándolo, estas piezas. Así. Y ahora esta, que es la parte de atrás, igual, que son 2 piezas. Con mucho cuidadito lo vamos a hacer. Igual que hicimos el otro lado. Vamos a coser aquí, aquí, aquí y aquí, ¿vale? Los costados, la base y los costados y la base. Bueno, vamos a pasar estas costuritas a la máquina y volvemos. Muy bien, pues ya tenemos cosido todo en la bolsa. Y ahora lo que vamos a hacer es planchar bien todas las costuras,
Quitamos algún hilo que nos haya podido quedar. Planchamos todas las costuras así, de esta manera, ¿vale? Vamos a planchar. Muy bien, pues ya tenemos las costuras bien planchadas y ahora lo que hacemos es, asegurándonos de que estamos salvando la costura, vamos a ir preparándonos, si queréis con alfileres, como a patilla, todo el contorno. Aunque prácticamente se hace, vas colocando los dedos, lo vas llevando al sitio. Pero bueno, si os lo preparáis, mejor. Llegáis por aquí y giráis y por último haremos estas de aquí. Vamos a pasar todo el contorno, tanto de un lado como del otro, y pasaremos también las bases de lado a lado y de lado a lado. Vamos a coser y así veis cómo yo lo hago. Muy bien, ya hemos pasado los pespuntes, ¿veis? Cómo han quedado aquí las bases. Y ahora vamos a dar la vuelta y vamos a ver a comprobar que no haya quedado mucha cosa por dentro. Mucha cosa me refiero. Todos estos hilitos que son de la costura, se los tenemos que ir quitando con paciencia. Quitamos todos los hilos. Es normal al meterlo hacia adentro, pues claro, siempre queda alguna cosita. Bueno, limpiamos toda esta zona. Con ayuda de la plancha, primero vamos a planchar a 1 centímetro todo el contorno y luego volvemos a planchar, esta vez a 3 centímetros, quedando así el dobladillo preparado para llevar a la máquina. Marcamos las 4 partes para buscar así el centro de la bolsa. Y desde el centro a un lado marcamos 8 centímetros y desde el centro hacia el otro otros 8 centímetros, quedando entre un lado y otro un total de 16 centímetros. Tenemos que tener en cuenta que las costuras de las orillas que hemos planchado en las correas queden hacia afuera en ambas. Doblamos 1 centímetro en los extremos de ambas correas y preparamos justo al filito del pespunte de la bolsa. Y a continuación cosemos un cuadrado y cruzamos en el interior de él formando una cruz. Repasamos y nos aseguramos de que no nos quedan restos de hilos. Y mirad qué limpito y curioso ha quedado. Bueno, ya la tenemos terminada y no me diréis que no ha sido fácil. Súper recomendable para principiantes y con ese acabado tan informal que tanto me gusta. Solo espero que os animéis a hacerla y me lo contéis en comentarios. Bueno chicas, si os ha gustado el vídeo de hoy, no os olvidéis de suscribiros al canal, además de darle me gusta a este vídeo y de dejarme vuestra opinión en comentarios. Muchas gracias por acompañarme. Otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!